Dos vigilantes privados me impidieron el acceso a la fiesta de matrimonio de mi propio hijo. Me enseñaron una imagen mía en su móvil con órdenes precisas. Si este individuo intenta entrar, échenlo de inmediato. Pude ver a toda mi gente, a mis familiares, atravesar las puertas del inmenso salón, mientras a mí me echaban a empujones hacia la calle como si fuese un delincuente peligroso. Fui humillado delante de decenas de personas invitadas, gente que me conocía perfectamente desde hacía muchos años. Pero antes de que sigamos con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube que se llama Historias que Duelen. No olvides tocar la campanita para que te avisemos, ya que todos los días compartimos nuevas vivencias. Déjanos un me gusta y, por favor, dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás siguiendo. Mi nombre es Andrés Villar Moreno, tengo 67 años y el día 26 de abril del año 2024 experimenté el momento más vergonzoso y doloroso de toda mi vida. Llegué al Gran Palacio de Convenciones de Valencia exactamente a las 6:15 de la tarde. Iba vestido con mi mejor traje, de un color gris oscuro que llaman Oxford, el cual había encargado a medida exclusivamente para la ceremonia nupcial de mi hijo Iván. Llevaba conmigo, escondido en un bolsillo interior de la chaqueta, un sobre que contenía un cheque por valor de 20.000 euros, mi regalo de bodas. Y en mi interior, mi corazón rebosaba de alegría y orgullo por ver a mi único hijo varón contraer matrimonio con Nerea Campos, la joven a la que él aseguraba amar profundamente. Sin embargo, jamás lograré cruzar la entrada a ese recinto. Cuando me acerqué al portal principal del gran salón de eventos, dos hombres robustos, muy corpulentos, vestidos con trajes de color negro y con audífonos de comunicación, se pararon firmemente justo frente a mí con caras muy serias. Uno de ellos, el de mayor estatura, sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era una foto mía, muy probablemente sacada de alguna de mis redes sociales, con mi nombre completo debajo, Andrés Villar Moreno. ¿Es usted esta persona?, me preguntó el vigilante con una voz que sonaba muy firme y autoritaria. Yo asentí, sintiéndome bastante confundido. Sí, soy yo. Vengo a la boda de mi hijo, Iván Villar. El guardia se cruzó una mirada rápida con su colega y luego me miró fijamente a los ojos. Lo lamentamos mucho, señor, pero tenemos órdenes muy concretas de no permitirle el ingreso a esta celebración. Por unos instantes pensé que todo era una broma de muy mal gusto. Solté una risa forzada de nerviosismo. Debe haber algún error, muchacho. Soy el papá del novio. No hay ningún error, señor, contestó el segundo vigilante, que era más joven, pero se mostraba igual de seguro. El señor Iván Villar nos entregó su fotografía personalmente esta misma mañana y fue muy explícito. Si usted intenta entrar, tenemos la obligación de impedirlo y, si es necesario, sacarlo a la fuerza de las instalaciones. Sentí una terrible sensación, como si el piso que pisaba se abría. Mi hijo, mi propio muchacho, había dado indicaciones específicas para que me mantuvieran fuera de su boda. Trate de conservar la calma y mi dignidad. Respire muy hondo. Esto tiene que ser un malentendido, insistí, mientras buscaba mi propio teléfono para llamar a Iván. Permítanme hablar con él, el guardia más alto extendiendo su brazo ancho, bloqueándome básicamente el paso. Señor, le pido que se retire por su propia voluntad o me veré en la necesidad de solicitar más personal de apoyo. Justo en ese momento, vi llegar a mi exesposa, Silvia Ortega Ruiz, acompañada de su hermana. Silvia me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno, y luego ella simplemente miró hacia otro lado. Tomó a su hermana del brazo y pasó junto a los vigilantes sin problema alguno. Los guardias las recibieron con cortesía y les permitieron el paso como si nada hubiera pasado. Silvia gritó su nombre con todas mis fuerzas, pero ella apresuró el paso y se esfumó dentro del gran salón. Más invitados comenzaron a llegar al lugar. Reconocí a varios primos, tíos y amigos de nuestra familia que habían comido incontables veces en mi casa. Todos pasaban mostrando sus tarjetas de invitación. Algunos me miraban con caras de incomodidad. Otros fingían descaradamente no haberme reconocido. Nadie se detuvo. Nadie preguntó qué estaba ocurriendo allí. Luego vi llegar a mi hija Paula Villar Ortega,
junto a su esposo. Mi corazón se llenó de un atisbo de esperanza. Paula me vio al instante. Sus ojos se abrieron de la sorpresa, pero justo cuando iba a dar un paso hacia mí, su marido la sujetó del brazo y le dijo algo al oído. Paula agachó la cabeza y siguió caminando. A ella también la dejaron pasar sin ningún problema. «Paula, por favor», le rogué con desesperación, pero ella ni siquiera se giró. El guardia más joven se acercó aún más a mí. «Señor, está montando un escándalo. Le exijo una vez más que se retira de este lugar». «¿Un escándalo?», repetí yo, sintiendo cómo la furia me quemaba por dentro. «Me están prohibiendo la entrada a la boda de mi hijo. Yo pagué su carrera universitaria. Yo le ayudé a comprar su primer vehículo. Yo estuve ahí para él cuando nadie más lo estuvo. Eso tendrá que solucionarlo con sus parientes, señor, pero no va a ser hoy y no va a ser aquí», respondió el vigilante con total profesionalismo y firmeza. Más y más personas seguían llegando. Algunos de ellos estaban sacando sus teléfonos, seguramente tomando fotos o grabando todo lo que sucedió. La vergüenza y la humillación eran completas. Andrés Villar Moreno, el empresario que había levantado una importante compañía de importaciones de la nada, el hombre que había sostenido a su familia con esfuerzo y trabajo honrado por 4 décadas, estaba siendo echado de la boda de su propio hijo como si fuera un mendigo indeseable. El guardia más alto habló por su radio. «Necesitamos respaldo en la entrada principal. La situación está controlada, pero se requiere escolta para la salida». 2 vigilantes más salen del interior del edificio. Ahora me rodeaban 4 hombres. «No es necesario», dije, alzando mis manos en señal de rendición. «Me iré por mi cuenta». Pero no me permitieron irme con mi dignidad intacta. Los 4 me escoltaron hasta donde estaba aparcado mi Mercedes gris, uno a cada lado, como si yo fuera un recluso peligroso. Los invitados que seguían llegando se detuvieron a observar la escena. Escuché susurros, risas disimuladas y el sonido constante de las cámaras de sus teléfonos. Cuando llegamos a mi automóvil, el primer guardia me dijo: «Le aconsejo que abandone la propiedad inmediatamente, señor Villar. Si intenta volver, llamaremos a la policía». Subí al coche con las manos temblándome. Cerré la puerta y los 4 vigilantes se quedaron ahí parados, vigilándome, asegurándose de que de verdad me fuera. Puse la llave en el encendido, pero no arrancada. No podía hacerlo. Mi vista se puso borrosa, pero no por las lágrimas. Era algo distinto. Era una claridad fría y muy transparente que empezaba a formarse en mi mente. Saqué mi móvil y abrí la aplicación de grabación de voz. Oprimí el botón rojo para grabar. 26 de abril de 2024, 6:32 de la tarde, Palacio de Convenciones de Valencia. Acabo de ser expulsado por la fuerza de la boda de mi hijo Iván Villar Ortega, por 4 vigilantes de seguridad, siguiendo órdenes expresas de él. Los testigos presentes fueron aproximadamente 30 invitados, entre ellos Silvia Ortega, Paula Villar y otros parientes. Nadie intervino para ayudarme. Detuve la grabación y la guardia con la fecha y hora exactas. Luego, saqué mi cámara de fotos del vehículo y retraté el edificio, la entrada y los guardias, que seguían observándome a distancia. Lo documenté todo con mucho detalle. Los vigilantes finalmente se dieron media vuelta y regresaron al salón. Yo no encendí el motor. Me quedé allí, sentado, viendo cómo más personas llegaban, reían y festejaban. Podía escuchar la música que empezaba a sonar desde adentro. Mi hijo se estaba casando en ese preciso momento, y yo estaba en el estacionamiento, totalmente solo, humillado públicamente. Pero algo extraño se manifestaba dentro de mí. No sentí desesperación. Sentía algo mucho más peligroso, una lucidez total. Permanecí en mi Mercedes durante 40 largos minutos sin mover un músculo. El sol de la tarde se colaba por el parabrisas, formando figuras de luz sobre mis manos, quietas sobre el volante. No lloré ni golpeé nada, simplemente dejé que mi mente trabajara, juntando de nuevo los últimos 8 meses, como si fueran las piezas de un rompecabezas, que al fin empezaba a tener sentido completo. Agosto de 2023. Esa fue la primera vez que Iván mencionó a Nerea Campos Soto. Habíamos quedado para comer en nuestro restaurante de costumbre, Casa Manolo, tal y como lo hacíamos cada domingo desde que él se había mudado a su propio piso. Llegó con 30 minutos de retraso.
algo muy poco habitual en él, y durante toda la comida no paró de mirar su móvil con una sonrisa tonta en la cara. Conocí a una muchacha. «Papá», me dijo mientras masticaba un trozo de paella. «Se llama Nerea, es fantástica. Recuerdo que me alegré de verdad. Mi hijo ya tenía 37 años y había tenido pocas relaciones serias. Cuéntame de ella», le pedí con auténtico interés. Nos conocimos en un café cerca de mi oficina. Ella empujó su té sobre mis papeles por accidente. Se rió con esa risa nerviosa típica del que se acaba de enamorar. Es maestra de yoga. Tiene 35 años. Es dulce y muy comprensiva. Un encuentro fortuito. ¿Sabes qué cómodo? Qué perfectamente planeado. Se pensaba yo ahora con total claridad. Septiembre de 2023. Iván canceló 3 comidas dominicales seguidas. Nerea y yo ya tenemos aviones, decía cada vez. No me enfadaba. Es normal que un hijo enamorado se aleje un poco, pero ahora recordaba el tono de su voz, ligeramente a la defensiva, como si esperara que yo le recriminara algo, a pesar de que yo nunca lo había hecho. Octubre de 2023. Conocí a Nerea por primera vez. Iván la llevó a cenar a mi casa un viernes por la noche. Era muy bonita, eso no podía negarse. Tenía el pelo castaño largo, unos ojos verdes que parecían calcularlo todo y una sonrisa que se notaba muy practicada. Se mostró muy agradable. Me preguntó sobre mi negocio de importaciones con un interés que parecía real. Alabó mi casa, mi buen gusto y lo que había logrado. «Don Andrés, Iván me ha hablado maravillas de usted», dijo mientras yo servía el vino. «Debe estar muy orgulloso de todo lo que ha construido». Algo en su mirada me inquietó esa noche, pero lo dejé pasar. Pensé que mi desconfianza se debía a los celos habituales de un padre al ver a otra mujer conquistar el corazón de su hijo. ¡Qué ingenuo fui! Noviembre de 2023. Iván empezó a hacer comentarios extraños sobre cómo organizar las finanzas hoy en día y sobre entregar los bienes a los hijos en vida. Estábamos cenando en mi casa cuando soltó: «Papá, muchos padres modernos están traspasando sus propiedades a sus hijos antes de cumplir cierta edad. Es más favorable en términos de impuestos». Lo miré sorprendido. Iván nunca había mostrado interés especial en mi patrimonio. «Cuando llegue el momento, todo estará en orden», le respondí con serenidad. «No hay necesidad de apurarse». Su expresión facial cambió sutilmente. Una molestia. Solo resiste un instante, pero la vi. Ahora sentado en este estacionamiento, esa mínima expresión adquiriría un significado totalmente nuevo. Diciembre de 2023. Navidad. Invita a toda la familia a cenar. Iván, Nerea, Paula con su esposo, incluso Silvia, ya que siempre habíamos mantenido una buena relación a pesar del divorcio. Cociné cordero asado. Compré vinos muy caros. Decoré la casa como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Durante la cena, fui testigo de algo que no comprendí en ese momento, pero que ahora relucía con una claridad cegadora. Silvia y Nerea fueron juntas a la cocina, supuestamente para ayudar con el postre. Cuando entré para buscar más hielo, las encontré hablando en voz muy baja. Al verme, se callaron bruscamente. Silvia tenía una mano apoyada en el brazo de Nerea, en un gesto de confianza que me parecía muy raro para 2 personas que, supuestamente, apenas se conocían. «Solo le estaba explicando dónde estaban los platos para el postre», dijo Silvia muy rápido. Acepté su explicación. No pregunté nada más. ¡Qué tonto fui! Enero de 2024. Iván anunció su compromiso matrimonial. Apenas habían pasado 5 meses desde que se conocieron. «Cuando sabes que es ella, lo sabes», me dijo con esa falsa seguridad del que repite algo que le han inculcado. Lo felicité, lo abracé y le di mi bendición sincera. Incluso me ofrecí a pagar una parte de la boda. «No será necesario, papá», me contestó casi con brusquedad. «Nerea y yo quiero hacerlo a nuestro modo». Febrero de 2024. Las comidas de los domingos se acabaron del todo. Iván dejó de contestar mis llamadas con la frecuencia normal. Cuando al fin seguía hablando con él, sus respuestas eran cortas y apuradas. «Estoy muy ocupado con los preparativos de la boda, papá. Hablamos luego». Marzo de 2024. Un mes antes de la fecha, llamé a Iván para preguntarle por detalles prácticos, la hora exacta, qué ropa debía llevar, si necesitaba ayuda en algo. Me interrumpió a mitad de la frase. «Papá, ¿por qué tienes que querer controlarlo siempre todo?
Ya te haremos llegar la información. Me quedé paralizado con el teléfono en la mano. Mi hijo nunca me había hablado de esa manera. Cuando traté de preguntarle qué había hecho mal, me colgó. Ahora sentado en mi coche mientras oía el lejano eco de la música de la fiesta, todas estas piezas se unían, formando una imagen terrible. No había sido un descubierto, no había sido un alejamiento natural, sino una estrategia. Alguien había estado trabajando de forma metódica para apartar a mi hijo de mí, mes tras mes, paso a paso, hasta llegar a este momento, mi expulsión pública de su vida. Pero había un detalle que ellos no sabían de mí. Andrés Villar Moreno no había forjado una empresa exitosa siendo un ingenuo. No había sobrevivido 4 décadas en el mundo de los negocios sin desarrollar una gran intuición. Y esa intuición me había estado mandando señales de alerta durante meses, solo que ahora dejaba de susurrar y comenzaba a gritar. Saqué mi móvil otra vez. Tenía varios mensajes sin leer, pero los ignoré todos, excepto uno. Era de Javier Romero Pons, mi abogado de confianza durante 20 años y también mi gran amigo. Su mensaje decía: Andrés, acabo de llegar al Palacio de Convenciones y no me dejan pasar. Los guardias dicen que mi nombre está en una lista de personas excluidas. ¿Qué demonios está sucediendo? Sonreí, una sonrisa fría, bien pensada. Javier también había sido excluido. Ese era un error de estrategia gravísimo por parte de quien estaba detrás de todo esto. Un error que me dio un aliado muy fuerte. Escribí mi respuesta. Encuéntrame en mi casa en 1 hora. Tenemos mucho que conversar. Encendí el motor. Por fin, miré una última vez hacia el edificio donde mi hijo celebraba sin mí, pero no me sentí lástima por mí mismo. Sentí algo mucho más peligroso para mis enemigos ocultos. Sentí una claridad mental total y un propósito bien definido. Conduje por las calles de Valencia con una tranquilidad que hasta a mí me sorprenderá. El tráfico de la tarde iba lento. La gente paseaba por las aceras, disfrutando del buen tiempo de primavera, sin saber nada del terremoto silencioso que acababa de destrozar mi vida. Pero mi mente no estaba en el presente. Estaba 3 calles más adelante, planificando cada jugada como en una partida de ajedrez donde acababa de perder mi dama, pero aún conservaba todas mis torres. Llegué a mi casa en el complejo residencial Las Alamedas a las 7:40 de la noche, la casa que compré en 1992 con mi primer crédito grande del banco, cuando Iván tenía solo 6 años y Paula 8. 2 pisos, un jardín delante, garaje para 2 coches, 32 años de recuerdos metidos en cada ladrillo. Subí directamente al 2º piso, a mi despacho privado. Cerré la puerta con llave, algo que casi nunca hacía. Me dirigí al armario empotrado del fondo, quité 4 cajas de papeles viejos y pulsé el panel falso que había instalado hace años. El pequeño escondido secreto se abrió, revelando mi caja fuerte personal. Puse la clave 081274. El día en que nació mi madre, que había fallecido hace 15 años. El mecanismo giró sin hacer ruido y la puerta se abrió. Dentro estaba justo lo que necesitaba. Carpetas ordenadas cuidadosamente, cada una con su etiqueta y su fecha. Documentos de herencia, títulos de propiedad, papeles de mi empresa Villar Importaciones S.L., pólizas de seguros, certificados del banco. Llevé todo a mi escritorio y empecé a revisar página por página. Mi testamento actual, redactado en 2019, repartía mis bienes de forma equitativa entre Iván y Paula. La compañía abajo quedó el control principal de Iván con el 51% de las acciones, 3 propiedades inmobiliarias, cuentas de inversión. Todo repartido con total justicia. Saqué una libreta nueva y empecé a escribir notas con mi pluma Montblanc, un regalo de mi padre ya fallecido. Apunté nombres, fechas, cantidades, calculé los valores actualizados. La empresa valía alrededor de según la última revisión de cuentas. Las propiedades sumaban otras. Inversiones y ahorros completaban un total de, miré el reloj, 7:58. Javier llegaría de un momento a otro, pero antes necesitaba hacer algo muy importante. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado bajo el nombre simple de Servicios Especializados. Respondieron al tercer timbrazo. Agencia Levante Investigaciones. Buenas noches, soy Andrés Villar. Necesito confirmar disponibilidad inmediata.
Un momento, señor Villar. Oí el sonido de un teclado. Sí, señor. El informe que nos pidió en noviembre está listo. Tenemos todo documentado con fotografías y con pruebas de tiempo verificables. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla agridulce de satisfacción y dolor. Había tenido razón. Mi instinto no me había fallado. Necesito 3 copias físicas impresas y una digital con clave de seguridad. Entrégalas mañana antes del mediodía en el despacho de mi abogado, Javier Romero Pons. Te envío la dirección por mensaje. Entendido, señor Villar. Lamento lo sucedido. Colgué. Lamentarse no servía de nada. Los hechos eran los hechos. El timbre sonó a las 8:11 de la noche. Bajé y abrí la puerta. Javier estaba allí con su traje azul marino un poco arrugado, la corbata suelta, con una expresión entre confusa y de mucha rabia. Tenía 52 años. Su cabello gris, normalmente bien peinado, ahora estaba revuelto de tanto pasarse las manos. Andrés, ¿qué demonios ha ocurrido hoy? La invitamos a pasar y cerré la puerta con seguro. ¿Café o algo más fuerte? Algo más fuerte, sin duda. Sirve copas grandes de un brandy de primera Cardenal Mendoza en el salón. Javier se dejó caer en el sofá de piel como si cargara con un peso enorme. Yo me senté en el sillón de enfrente, con la postura recta que había mantenido durante 40 años, dirigiendo reuniones de negocios difíciles. Cuéntame exactamente qué pasó cuando llegaste. Le pedí. Javier tomó un trago largo antes de responder. Llegué a las 6:30. Mostré mi invitación en la entrada. El guardia revisó una tableta. Hizo una llamada rápida y luego me informó que había un problema con mi acceso. Insistí. Él se puso más firme. Finalmente me dijo con claridad que mi nombre estaba en una lista de personas a las que no se les permitía entrar. ¿Te dio alguna razón? Ninguna, solo que eran órdenes de arriba. Intenté llamar a Iván, pero no contestó. Llamé a Silvia. Ella sí respondió. Javier hizo una pausa significativa. Me dijo textualmente: Javier, es mejor que no vengas. La situación es muy delicada y tu presencia solo la empeoraría. Cuando le pregunté a qué situación se refería, me colgó. Asentí despacio, analizando. Silvia estaba esperando tu llamada. Sabía que intentarías entrar. Exactamente la misma conclusión que yo. Javier me miró con su intensidad profesional. Andrés, ¿esto fue bien orquestado? No es una reacción impulsiva de unos novios estresados. Alguien planeó específicamente echarnos a los dos. Me levanté y subí a buscar la caja fuerte portátil donde había metido los documentos. Regresé y la puse sobre la mesita de centro entre los dos. La abrí dejando ver las carpetas ordenadas. Javier, ¿te recuerdas de nuestra plática de noviembre pasado? Su expresión cambió cuando me preguntaste sobre si era legal contratar detectives privados para asuntos familiares. Correcto. Me dijiste que mientras no invadiera la vida privada protegida por la ley, era totalmente válida. Saqué una de las carpetas y se la di. No me quedé de brazos cruzados, amigo. Javier abrió la carpeta y empezó a leer. Su rostro pasó de curiosidad a sorpresa, luego a un asombro total. Dentro había fotos con fechas, registros de citas, partes de conversaciones en sitios públicos, todo reunido de forma legal por profesionales. Dios mío, susurró. Nerea y Silvia ya se conocían desde antes, desde marzo de 2022 para ser más exactos, confirmó. 14 meses antes de que Iván, supuestamente, conociera a Nerea por casualidad en una cafetería. Javier siguió leyendo. Página tras página, fotografías de Silvia y Nerea comiendo juntas en restaurantes discretos, registros de llamadas telefónicas frecuentes entre ellas. Un encuentro especialmente revelador en las oficinas de un notario en junio de 2022. Esto es, Javier buscaba las palabras. Esto es una confabulación planeada. Eso es exactamente lo que es. Me serví más brandy. Necesitaba algo en mis manos para que no me temblaran. Cuando Iván empezó a distanciarse en septiembre, cuando sus comentarios sobre mi dinero comenzaron en noviembre, cuando vi ese extraño intercambio entre Silvia y Nerea en Navidad, mis alertas internas se encendieron y contrataste a la agencia Levante. Lo hice. Les pedí que investigaran de forma discreta, pero a fondo, cualquier vínculo anterior entre Nerea Campos y mi familia. Me costó, pero valió cada céntimo. Javier cerró la carpeta y me miró con un respeto renovado. Casi cualquiera en tu situación habría negado la evidencia,
Habría querido confiar. Yo no soy como casi todos. Mi voz salió más dura de lo que quería. Construí mi empresa identificando patrones en mercados complicados, detectando riesgos antes de que se volvieran un problema. Esas capacidades no se anulan cuando llego a casa. Así que lo de hoy no fue una sorpresa para ti. La humillación pública sí lo fue, admití. No imaginé tanta maldad a la vista de todos, pero el distanciamiento, la traición de fondo, no, eso no me sorprendí. Javier se recostó asimilando la información. ¿Cuál es tu siguiente paso? Sonreí sin rastro de alegría. Para eso te necesito aquí. Mañana vamos a iniciar firmas legales. Cambio total de mi testamento. Reorganización de acciones de la empresa. Blindaje de mis bienes. Todo protegido legalmente contra cualquier intento de impugnación futura. Eso va a requerir tiempo y mucha documentación. Tenemos tiempo. Iván estará de luna de miel en Grecia por 2 semanas. Cuando regrese, las nuevas estructuras legales ya estarán en vigor y funcionando. Javier ampliando despacio. Su mente de abogado ya planeaba los pasos. Necesitarás testigos imparciales para algunos papeles. Los tengo. Pensé en Miguel, mi amigo desde hace 50 años. Gente que no pueda ser manipulada ni comprada. Nos quedamos en silencio por varios minutos, bebiendo brandy, dejando que el peso de la situación se asentara. Finalmente Javier habló. Andrés, esto te va a causar mucho dolor. Ya me duele, respondió con una honestidad brutal. Pero el dolor sin una respuesta es solo sufrimiento. El dolor que tiene un propósito se convierte en justicia. La mañana del 27 de abril se presentó con un cielo despejado que contrastaba de forma muy dura con la tormenta que se gestaba en mi alma. Javier llegó a mi casa a las 9 en punto, tan puntual como siempre, con su maletín de cuero ya viejo y la expresión de un abogado preparado para la batalla. Pero no estábamos solos. Junto a él venía un hombre que yo solo había visto 2 veces antes. Ricardo Sanz Delgado, el detective privado de la agencia Levante. Ricardo era un hombre de unos 40 y tantos años, de tez normal, el tipo de cara que olvidaría a los 5 minutos de verlo. Justo el perfil ideal para su trabajo. Traía consigo una maleta de metal que colocó sobre mi mesa del comedor con mucho cuidado. Señor Villar, me saludó con un apretón de manos firmes. Tengo el informe completo que solicité en noviembre, además de material adicional que me pareció de gran importancia. Material adicional. Ana repetí mientras servía café para los 3. ¿Explicar? Ricardo abrió la maleta, dejando ver carpetas clasificadas por colores, memorias USB con etiquetas y una tableta. Cuando me contrató para investigar posibles lazos anteriores entre Nerea Campos y su familia, establecí una vigilancia discreta estándar. Pero a medida que avanzaba la investigación, surgieron ciertos patrones que justificaron ampliar el alcance. Javier y yo nos miramos. ¿Qué clase de patrones?, preguntó el abogado. Ricardo subió la tableta y proyectó la imagen en la pared blanca del comedor con un pequeño proyector. Apareció una línea de tiempo muy detallada. Marzo de 2022. Nerea Campos Soto asiste a un evento benéfico en el Hotel Westin de Valencia. El evento era para recoger fondos para la investigación del cáncer. Su entrada costó. Para alguien que declara ingresos anuales como instructora de yoga, es un gasto considerable. La imagen cambió, mostrando una foto de Nerea con un vestido elegante, sonriendo junto a otras mujeres. Entre ellas, inconfundiblemente, estaba Silvia. Silvia Ortega Ruiz también estuvo en el mismo evento, siguió Ricardo. Ambas fueron fotografiadas juntas en 3 momentos distintos de la noche. Aquí, aquí y aquí, señalaron las imágenes. Su lenguaje corporal indica familiaridad. No son desconocidas que se acaban de conocer por casualidad. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Javier tomaba apuntes sin parar en su libreta legal. ¿Cómo conseguiste estas fotos?, preguntó. El evento tuvo un fotógrafo oficial contratado. Las imágenes se publicaron en la revista local Comunidad Valenciana Solidaria. Acceso público y totalmente legal. Ricardo continuó con la presentación. Pero aquí viene lo más interesante. La siguiente imagen muestra un registro de llamadas telefónicas, con números parcialmente ocultos, pero con fechas y tiempos de duración muy claros. Entre abril y julio de 2022,
Nerea y Silvia tuvieron 37 llamadas documentadas, con duraciones que iban de 5 a 42 minutos. Conseguí estos registros mediante una solicitud legal a la empresa de telefonía, después de que usted autorizara la investigación más amplia en enero de este año. 37 llamadas. No eran dos mujeres que se conocían de forma casual. Eran unas confabuladoras activas, trabajando codo a codo en secreto. Continúa, ordenó con una voz que sonó tan extraña y áspera que ni yo mismo la reconocí. Ricardo, el investigador, siguió con su exposición. Mayo de 2022. Proyectó una foto de la fachada de un edificio que parecía ser un despacho de abogados o notaría. Ambas mujeres se encontraron en las oficinas de un notario llamado Eugenio Pascual Ferrer, en la conocida calle Colón de Valencia. Llegaron juntas exactamente a las 11:15 de la mañana. Estuvieron dentro por espacio de 1 hora y 7 minutos. Y de la misma forma se fueron juntas. Tenemos documentado tanto su momento de entrada como el de su salida. Javier, mi abogado, dejó de escribir de golpe y alzó la vista. Un notario. ¿Tiene alguna pista sobre el tipo de papeles que firmaron o manejaron allí? Negativo, respondió el detective con profesionalismo. El secreto que guarda un notario es imposible de romper sin una orden de un juez. Sin embargo, el hecho de que eran juntas indica que estaban colaborando en la elaboración de algún documento que tenía carácter legal o económico. Mi cerebro empezó a trabajar a una velocidad impresionante. ¿Qué clase de documentos importantes requieren la presencia de un notario? Testamentos, cesión de bienes, contratos de propiedades, poderes especiales. La magnitud del plan se hacía cada vez más grande. De agosto de 2022 a julio de 2023, continuó el investigador. Las llamadas telefónicas entre ellas se hicieron menos frecuentes, pero en cambio se volvieron mucho más largas y densas. Logramos documentar que se reunió en persona hasta en 6 ocasiones. Siempre eligieron lugares discretos, lejos de sus casas o de los sitios que solían visitar. Hablaban en restaurantes de las afueras o en cafeterías apartadas en zonas comerciales poco concurridas. A continuación, se vieron más fotos. Silvia y Nerea charlando en terrazas y aparcamientos, siempre con expresiones muy concentradas y serias, inclinándose la una hacia la otra en una conversación que parecía muy íntima y confidencial. Llegamos a agosto de 2023. Este fue el momento crucial. La imagen en la pared cambió, mostrando una serie de fotos tomadas desde un lugar elevado, con una perspectiva de vigilancia. Esta es la cafetería Aroma, en la calle Marqués de Sotelo. Aquí vemos a Nerea entrando a las 10:40 de la mañana del día 15 de agosto. Pide un café con leche y se sienta en una mesa cerca de la ventana. La siguiente fotografía mostró a un joven entrando al lugar. Mi respiración se cortó. Era Iván. Su hijo, Iván Villar, entra a las 10:52. Pide un café solo y se dirige hacia la zona de mesas. La secuencia fotográfica mostró, con una crudaza documental aplastante, lo que sucedió a continuación. Nerea, de manera totalmente fingida, derramó su bebida justo en el momento en que Iván pasaba a su lado. Se notaba una expresión de sorpresa totalmente exagerada. Vimos las disculpas, como Iván la ayudó a limpiar. Luego la conversación, las sonrisas y el intercambio de sus números de teléfono. Todo el encuentro duró 14 minutos exactos, explicó Ricardo con su voz sin emoción. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. El investigador amplió el fondo de una de las imágenes. Allí, sentada en una mesa bastante alejada, pero con una línea visual completamente directa hacia Nerea e Iván, se encontraba Silvia. Estaba observando cada movimiento, controlando la situación. Silvia estuvo presente durante todo el encuentro, que supuestamente fue casual, reveló Ricardo. Nunca se acercó, ni reconoció a ninguno de los dos. Simplemente observó todo. Pagó lo que había consumido y se marchó solo 3 minutos después de que su hijo se fuera del local. El silencio que se hizo en mi comedor fue absoluto. Un silencio de ultratumba. Javier había dejado de tomar notas, observando las fotos con una expresión de terror profesional. Yo sentí que alguien había presionado mi pecho y me había sacado todo el aire de los pulmones. Esto fue una farsa, susurré finalmente.
Una obra de teatro montada con un guión escrito hasta el último detalle. Correcto, confirmó Ricardo. Y hay más información importante. Seguimos vigilando de forma discreta a Nerea durante los meses siguientes. Sus ingresos declarados de manera oficial no son suficientes para el nivel de gastos que tiene. Alguien más la está manteniendo económicamente. Silvia, exclamó de inmediato. Mi exesposa recibe una manutención muy generosa de mi parte. Son 3.000 euros cada mes, según el acuerdo que firmamos al divorciarnos. Javier se unió a la conversación con la voz tensa. Andrés, con todo esto se puede presentar un caso de influencia indebida y un posible fraude. Si logramos demostrar ante un juez que Silvia usó los recursos económicos que te venían de tu acuerdo de divorcio para pagar una conspiración cuyo objetivo era manipular a tu hijo y cambiar la distribución de tus bienes, tenemos una base legal muy sólida para iniciar varias acciones, lo que incluye pedir la anulación o la reducción de mis obligaciones de pensión alimentaria. Completé yo. Ricardo dio por terminada la presentación. Tengo 73 páginas llenas de documentación adicional, extractos bancarios obtenidos de manera legal, testimonios de personas que presenciaron encuentros y registros de GPS de Nerea, todo admisible en un juzgado si fuese necesario. Me levanté del sillón y me dirigí hacia la ventana. Mi jardín de la parte delantera se veía apacible. Las flores que planté el año anterior estaban brotando, ajenas al drama humano que se vivía dentro. Durante 14 meses, mientras yo dedicaba a trabajar, a crear, a vivir mi vida confiando en la buena fe de mi familia, dos mujeres habían planeado con extremo cuidado cómo destruir la relación entre un padre y un hijo. No era por una maldad sin sentido, sino por una frialdad y un cálculo financiero. 400.000 euros. Ese era el precio que le habían puesto al amor de mi hijo por mí. Ricardo, dije sin girarme hacia él, prepara 3 copias completas de todos los documentos. Una será para Javier, otra para mí y una tercera copia para guardarla en una caja de seguridad del banco. Entendido. Me giré por fin, y mi abogado debió notar el cambio en mi rostro porque se puso tenso. Javier, le dije, quiero que prepara ahora mismo todos los documentos legales necesarios para llevar a cabo 3 acciones al mismo tiempo. Primero, una modificación total de mi testamento, para quitar a Iván como mi heredero principal. Segundo, una reorganización de la estructura de mi empresa, Villar Importaciones, transfiriendo todo el control a un fondo fiduciario, del cual Paula será la única beneficiaria. Y tercero, una demanda formal contra Silvia por el uso fraudulento de los fondos que yo le doy para su manutención. Eso significa declarar una guerra sin cuartel. Andrés, ellas fueron las que la declararon hace 2 años, respondió con voz helada. Yo simplemente estoy contestando a su ataque. Después de que Javier y Ricardo se fueron con sus respectivas copias de los informes, me quedé solo en mi casa, la cual de pronto parecía inmensa y silenciosa. Eran las 11:30 de la mañana del día 27 de abril. Mi hijo se encontraba probablemente en algún aeropuerto, listo para volar a Grecia con su recién estrenada esposa, sin tener idea de la avalancha legal que estaba a punto de caer sobre su futuro. Subí la escalera lentamente hacia el segundo piso, pero esta vez no fui a mi estudio. Caminé por el pasillo hasta la última puerta, a la izquierda, la que había sido la habitación de Iván durante 18 años, antes de que se mudara a su propio piso. Había permanecido igual, convertido en un espacio de recuerdo involuntario de su niñez y adolescencia. Abrí la puerta. El olor característico a madera antigua, ya libros guardados, me tocó de forma inesperada. La cama de una plaza todavía tenía la colcha azul oscuro que Iván había elegido a los 13 años. Ahí estaba el escritorio donde hacía sus trabajos del instituto, las estanterías llenas de premios que ganaron en campeonatos de baloncesto, fotos de la familia en marcos baratos y los libros de la universidad que nunca se llevaron. Me senté en la silla del escritorio, la misma donde yo me había sentado millas de noches para ayudar con problemas de matemáticas, escuchando sus adolescentes preocupaciones sobre los exámenes y las chicas. Abrí el cajón superior. Dentro encontré justo lo que mi memoria me indicaba: libretas viejas, bolígrafos secos y una cajita metálica con el metal algo oxidado.
Yo se la había regalado para su 10º cumpleaños, para que guardes tus tesoros más valiosos, le había dicho en su momento. Abrí la caja con manos que me temblaban. Dentro había una mezcla de objetos sin valor de mercado, pero cargados de un gran significado personal. La entrada de su primer partido de baloncesto profesional al que fuimos juntos, una foto con los colores algo apagados de él, y yo en la playa cuando tenía 8 años, la medalla de su graduación de la universidad y una carta escrita a mano que yo le había dado cuando cumplió 21 años. Saqué la carta con mucho cuidado. El papel ya amarillento crujió levemente. Mi propia letra, más firme hacía 17 años, llenaba toda la página. Querido Iván, hoy cumples 21 años y te conviertes de forma oficial en un hombre ante la ley. Pero para mí, siempre serás aquel niño de 5 años que me preguntó por qué el cielo era de color azul. Y lo mejor de todo es que no te contentaste con mi primera respuesta. Siempre has tenido esa necesidad de entender el mundo en profundidad. Esa curiosidad, esa urgencia por la verdad es tu mayor fortaleza. Jamás la pérdida. Nunca dejes que otras personas te digan qué debes pensar sin antes cuestionarlo tú mismo. Tu mente es tu mejor herramienta. Con todo mi amor eterno, papá. Las palabras me quemaban ahora con una ironía insoportable. Le había enseñado a dudar, a buscar la verdad y sin embargo, él había aceptado sin más las mentiras que le habían metido en la cabeza sobre mí. ¿En qué momento fallé? ¿Cuándo mi enseñanza se volvió inútil? Cerré la caja y la guardé de nuevo en el cajón. Miré a mi alrededor en la habitación, esforzándome por recordar momentos específicos, pero con una nueva perspectiva. Aquel rincón donde habíamos ensamblado su primera computadora cuando tenía 15 años, pasando todo un sábado conectando cables y celebrando cuando por fin en ascendido. La pared donde había colgado un inmenso póster de Michael Jordan que busqué en 5 tiendas porque estaba agotado. Cada objeto, cada espacio de aquella habitación contenía la memoria de un padre totalmente dedicado, siempre presente y cariñoso. No era perfecto, nunca lo pretendí, pero estaba genuinamente comprometido con el bienestar de mi hijo. ¿Cómo había sido tan fácil para ellos borrar todo eso de su cabeza? Me levanté y fui hacia el armario. Lo abrí y encontré ropa vieja que Iván había dejado. Chaquetas del colegio, camisetas deportivas que ya no tenían color. En el estante más alto, escondida detrás de una caja de zapatos, vi una carpeta azul que no recordaba haber visto antes. La bajé y la abrí sobre la cama. Dentro había cartas, muchísimas, docenas de ellas. Eran todas las que yo le había escrito a Iván durante los 3 años que estudió la universidad en Madrid. Una por semana sin falta. Desde septiembre de 2003 hasta junio de 2006. 156 cartas escritas a mano. Las había guardado. Durante todos esos años las había conservado, organizadas cuidadosamente por fecha. Tomé una al azar, con fecha de octubre de 2004. Hijo, me has contado en nuestra última llamada que te sientes inseguro con tu carrera de empresariales. ¿Tienes dudas sobre si es de verdad tu camino? Permíteme decirte algo que yo aprendí tarde en mi vida. El éxito en el trabajo sin una satisfacción personal es como estar en una cárcel de oro. Si la carrera no te llena el espíritu, no debes sentir vergüenza por cambiar. Te daré mi apoyo en la decisión que tomes, siempre y cuando sea una elección honesta contigo mismo. Me acuerdo de aquella carta. Recordé la llamada de Iván llena de angustia, sus titubeos, mis propios recuerdos de incertidumbre a su edad. Al final siguió con empresariales, pero fue porque él mismo llegó a esa conclusión y no porque yo lo forzara. Tomé otra carta. Marzo de 2005. Iván, tu madre me llamó porque está preocupada por la ruptura con Marta. Sé que ahora te duele, pero los amores de juventud pocas veces sobreviven a la distancia y al crecimiento de cada uno. No cierres tu corazón por esta mala experiencia. Cada relación nos enseña algo sobre nosotros mismos. Eres joven, eres un hombre de bien, eres inteligente. El amor verdadero llegará cuando sea el momento exacto. ¡Qué ironía! Yo había intentado enseñarle sobre el amor genuino, sobre no cerrarle la puerta a los sentimientos, y ahora él estaba casado con una mujer que lo había elegido no por amor, sino por un frío y meticuloso cálculo financiero. Guardé las cartas de vuelta en su carpeta, sintiendo un peso enorme en el pecho.
Este cuarto representaba 18 años de un padre entregado. Las cartas, 3 años más de una conexión que se mantuvo a pesar de la distancia. 21 años de un esfuerzo sincero, borrados en solo 8 meses de engaño planeado. Bajé de nuevo al primer piso y fui a la cocina. En el frigorífico, sujetado con un imán, había una fotografía de nuestra última Navidad juntos como una familia que parecía normal. Diciembre de 2023. Todos sonreíamos para la cámara. Yo, Iván, Nerea, Paula, su esposo y hasta Silvia. Pero ahora, mirando con los ojos abiertos por las duras revelaciones de Ricardo, notaba detalles que antes había ignorado por completo. Nerea tenía una mano sobre el hombro de Iván, un gesto que parecía de cariño, pero que ahora se veía posesivo. Silvia me miraba con una expresión que yo había interpretado como una cortesía distante, pero que ahora reconocía como una alegría de triunfo difícil de ocultar. Paula, en cambio, parecía incómoda. Su sonrisa era forzada y su postura rígida. Incluso en ese entonces, las grietas ya existían. Simplemente elige no darme cuenta. Mi teléfono vibró sacándome de mis profundas cavilaciones. Era un mensaje de Javier. Primera reunión con el notario agendada. Será el lunes 30 de abril, a las 9 de la mañana. Necesito que estés presente y que traigas a 2 testigos imparciales y de total confianza. ¿Me puedes dar sus nombres? Respondí al momento. Miguel Ibarra Vega, mi amigo de hace 50 años, empresario retirado y completamente confiable. Te enviaré su información. Sí, necesitaba hablar con Miguel de inmediato. Él era la única persona fuera de Javier que conocía la historia familiar a fondo, que había estado presente en momentos importantes y de cuya lealtad jamás había dudado. Marque su número, respondió al segundo tono, con la voz de alguien que acaba de despertar de una siesta. Andrés, ¿qué tal te fue en la boda de tu hijo? Siento no haber podido ir. ¿Sabes cómo están mis rodillas últimamente? Miguel, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Necesito verte hoy sin falta. Es muy urgente. ¿Puedes venir a mi casa esta misma tarde? Hubo un pequeño silencio. Miguel y yo éramos amigos desde 1975. Él sabía perfectamente distinguir mis tonos, mis silencios, mis verdaderas urgencias. Estaré allí a las 5, respondió sin hacer más preguntas. Colgué y miré la hora. 3 horas. 3 horas para poner en orden mis ideas, preparar los documentos y decidir exactamente cómo iba a explicarle a mi amigo más antiguo que mi propia familia había estado conspirando contra mí durante 2 años, mientras yo vivía en la total ignorancia. Volví a la habitación de Iván una última vez. Me quedé en el marco de la puerta observando. Mañana comenzaría un proceso legal que cambiaría para siempre la estructura de mi familia. Pero hoy, por estas últimas horas, me permitiría recordar al hijo que había criado antes de que se convirtiera en un extraño, un hombre que me había echado de su boda. Miguel Ibarra Vega llegó a mi casa exactamente a las 5 de la tarde. Conducía su viejo Volvo plateado, un coche que se negaba a cambiar a pesar de mis consejos sobre seguridad. Tenía 69 años, 3 más que yo. Caminaba arrastrando un poco la pierna por una operación reciente de rodilla, pero su mente seguía siendo tan aguda y precisa como un bisturí. Nos conocíamos desde 1975, cuando ambos éramos jóvenes e idealistas vendedores en la misma empresa de telas. Lo recibí en la entrada y su expresión cambió de inmediato al ver mi cara. 50 años de amistad te enseñan a leer las emociones sin necesidad de palabras. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó sin rodeos mientras entraba. Lo llevé al salón donde ya había puesto café y coñac, sabiendo que necesitaríamos ambos. Miguel se sentó en su sillón preferido, el de piel marrón junto a la ventana que daba al jardín trasero. Yo me senté frente a él, con la carpeta del investigador sobre la mesa a medio camino entre los dos. La boda de Iván fue ayer, comenzó, sin irme por las ramas. No me dejaron entrar. Miguel frunció el entrecejo muy confundido. ¿Cómo que no te dejaron? Pero si eres su padre. Exactamente eso. Los vigilantes de seguridad tenían mi fotografía con instrucciones muy claras de echarme si intentaba pasar. Órdenes dadas directamente por mi hijo. Vi cómo Miguel asimilaba la información. La incredulidad luchaba en su rostro contra la lógica. Tiene que haber una explicación lógica. Un malentendido terrible.
No hay ningún malentendido. Empujé la carpeta hacia él. Existe una conspiración planeada con antelación que comenzó en marzo de 2022. Durante los siguientes 40 minutos, Miguel examina cada documento mientras yo narraba la historia completa. Las fotos en el evento benéfico donde Nerea y Silvia se conocieron, los registros de llamadas, la visita que hicieron al notario, el encuentro tramado en la cafetería, la vigilancia constante de Silvia durante meses. Miguel no me interrumpió ni una sola vez. Esa era su forma, absorber todos los datos antes de dar su opinión. Cuando por fin cerró la carpeta, se sirvió un buen trago de coñac y bebió. «Yo reconozco a esa mujer», dijo finalmente, con la voz muy tensa. Me incliné hacia adelante, expectante. «¿A cuál te refieres?» «A Nerea Campos». Miguel señaló una de las fotos donde ella estaba comiendo con Silvia en un restaurante de las afueras. Mayo de 2022, según la fecha. Yo las vi. Sentí como si alguien hubiera encendido un potente faro en una habitación oscura. ¿Las viste juntas de verdad? Sí. ¿Te acuerdas de aquel sábado que fuimos a visitar el viñedo de mi primo en Requena? Nos detuvimos a comer en aquel restaurante del pueblo, la bodega del tío Pepe. Me acordaba perfectamente. Había sido un paseo agradable. Probamos vinos, hablamos de nuestra futura jubilación. Pues bien, continuó, mientras tú estabas en el baño, vi a tu exesposa Silvia entrar al restaurante con una muchacha joven que no me sonaba. Se sentaron en una mesa muy apartada en una esquina. Me pareció raro porque Silvia me vio, pero fingió que no me reconocía. Simplemente miró hacia otro lado y seguí caminando. ¿Y por qué no me dijiste nada en aquel momento? Miguel se encogió de hombros con un gesto de disculpa. Pensé que quizás estaba con una amiga y no quería un encuentro social incómodo. Ya sabes cómo son estas cosas después de un divorcio. No le di mayor importancia. Hizo una pausa. Ahora me gustaría mucho haberte comentado aquella observación. No es culpa tuya, aseguró. Aunque una parte de mí se preguntaba qué habría pasado si Miguel hubiera hecho aquel comentario. Habría comenzado a investigar en ese momento. Habría descubierto la conspiración antes de que se hiciera tan fuerte. ¿Recuerdas algo más?, siguió Miguel, arrugando el entrecejo como si intentara encontrar una memoria borrosa. La forma en que hablaban no era una charla normal entre amigas. Era muy intensa. Silvia tenía documentos sobre la mesa, unos papeles que la otra mujer, Nerea, revisaba con mucha atención. Parecía más una reunión de negocios que una comida social. Mayo de 2022, repetí, revisando la cronología mental. Un mes después de que se conocieran en el evento. Semanas después de las 37 llamadas de teléfono documentadas y justo el mismo mes en que fueron juntas al notario. ¿Qué crees que estaban planeando exactamente?, me preguntó Miguel. Pienso, le respondí, eligiendo las palabras con cuidado, que Silvia notó una vulnerabilidad en Iván. Nuestro hijo tiene 38 años, ha tenido pocas parejas serias, es emocionalmente sensible. Silvia conoce perfectamente su forma de ser, porque ella lo crió. Ella reclutó a Nerea, seguramente prometiéndole una parte de mi patrimonio, y juntas armaron la estrategia para infiltrarse en su vida. Pero, ¿por qué razón? Silvia ya tiene una pensión muy buena de tu parte. Iván ya estaba incluido en tu testamento. Porque la avaricia no tiene límites ni lógica, Miguel, y porque después del divorcio, Silvia jamás me perdonó de verdad que yo rehiciera mi vida con éxito mientras ella se quedaba estancada. Esto no es solo por el dinero, es por la sede de control, el poder y la venganza. Miguel ampliando el espacio. He visto situaciones parecidas en mi carrera de negocios. Socios que se confabulan durante años por viejos resentimientos, camuflados bajo argumentos de finanzas. Nos quedamos en silencio por unos minutos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Yo oía el tic-tac del reloj de pared que fue de mi padre, un regalo que le dieron al jubilarse después de 35 años de trabajo. Una continuidad de generaciones que ahora se estaba rompiendo de manera brutal. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó Miguel. Finalmente le expliqué mi plan completo. Modificación total de mi testamento, reorganización de mi empresa, demanda contra Silvia. Necesitaba testigos imparciales para los documentos legales.
y necesitaba su testimonio sobre aquel encuentro que vio en Requena. «Por supuesto que daré mi testimonio», respondió sin dudar. «Pero Andrés, esto vas a acabar con cualquier posibilidad de que te reconcilies con Iván en el futuro». Iván acabó con esa posibilidad el día que puso guardias con mi fotografía en la entrada de su boda. Él escogió humillarme ante todo el mundo sin siquiera preguntarme mi versión de las acusaciones que le hayan contado. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No es posible reconciliarte con alguien que te ve como un obstáculo a eliminar, en lugar de un padre al que respetar. Miguel se inclinó hacia adelante, con las manos juntas. ¿No ha considerado que a lo mejor Iván está siendo manipulado de verdad? Que quizás no entiende bien lo que está haciendo. Lo he pensado todo, admití. Y sí, es posible que Nerea y Silvia le hayan llenado la cabeza de mentiras. Pero Miguel, él es un hombre de 38 años, no un adolescente confundido. En algún punto de la vida, la gente tiene que asumir las consecuencias de sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones han sido influenciadas por otros. Y aquí está lo más importante. Si él me quisiera de verdad, si nuestra relación tuviera una base sólida, habría venido a hablar conmigo antes de tomar una medida tan cruel como echarme de su boda. El hecho de que no lo hiciera, que ni siquiera me diera la oportunidad de defenderme, me dice todo lo que necesito saber sobre el valor real que le da a nuestro vínculo de padre e hijo. Miguel ascendió, con una tristeza que se notaba sincera. Así que esto se trata de darle una lección muy dura. Esto se trata de protegerme a mí mismo, ya mis bienes de personas que demostraron estar dispuestas a confabular durante años para quedarse con todo. La lección es solo una consecuencia, no el objetivo principal. ¿Y qué hay de Paula? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Paula, susurró. Es más complicado. Ella estuvo en la boda. Me vio cuando me estaban echando y no dijo absolutamente nada. Pero quiero creer que Silvia la ha engañado o la ha amenazado de alguna forma. Pienso hablar con ella pronto, para darle la oportunidad de que se explique, para que elija el camino correcto, antes de que todas las acciones legales sean algo irreversible. Eso es muy inteligente por tu parte. Miguel se levantó con esfuerzo, protestando su rodilla operada. Caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde sus hijos habían jugado con los míos hacía décadas. Eran recuerdos de barbacoas familiares, celebraciones y navidades juntos, 50 años de historia compartida. Estaré a tu lado en cada paso, me dijo sin mirarme. Testificaré, firmaré los documentos, haré todo lo que necesites. Pero Andrés, prométeme algo. ¿Qué cosa? No permitas que todo esto te convierta en un hombre amargado. He visto a hombres de bien destrozados, no tanto por las traiciones que sufrieron, sino por el rencor que eligieron cargar después. Me levanté y me paré junto a él frente al cristal. No busco la amargura, Miguel. Busco la justicia y mi propia protección. Hay una gran diferencia entre ambas. La hay. Solo asegúrate de no olvidar cuál es cuál. El domingo 28 de abril amaneció con un cielo gris y lluvioso, un tiempo que encajaba perfectamente con la desolación que sentía por dentro. Apenas había dormido unas 3 horas, con mi mente repitiendo sin parar las fotos de los informes, las fechas y los encuentros secretos. Pero no era momento para la debilidad. Tenía tareas concretas que terminar antes de mi encuentro con el notario. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Paula. Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa esta mañana, por favor? Leí el mensaje por un largo minuto. Paula había estado en la boda. Había sido testigo de mi humillación y había seguido de largo. Una parte de mí quería ignorar su petición, hacerla esperar, hacer que sintiera, aunque fuera una pequeña parte del dolor que yo había pasado. Pero ella era mi hija, y tal como me aconsejó Miguel, debía darle una oportunidad para que se explicara antes de que todo se volviera definitivo. Le respondí, ven a las 9, solo tú, sin tu marido. Su respuesta llegó de inmediato, gracias. Allí estará. Las siguientes 2 horas me dediqué a prepararme mental y emocionalmente para la confrontación que sabía que iba a ser muy difícil. Preparé café muy cargado. Organicé el salón y dejé una copia de los documentos en mi estudio por si era necesario enseñárselos. No estaba seguro de lo que me esperaba. ¿Vendría a justificar su cobardía? ¿A defender a su madre y a su hermano? ¿O habría algo más detrás?
A las 9:05 de la mañana, oí un coche pararse en la entrada de mi casa. Miré por la ventana y vi a Paula bajarse de su auto Seat rojo. Incluso desde lejos, pude notar que tenía un aspecto terrible. Ojeras muy oscuras, el pelo recogido de cualquier manera y la ropa algo arrugada. No era la Paula ordenadamente que yo conocía. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Permanecimos uno frente al otro, observándonos por un tiempo que parecía interminable. Sus ojos en ese mismo instante se humedecieron visiblemente y se llenaron de lágrimas. «Papá, yo...» Fa empezó a decir, pero su voz se rompió por completo, incapaz de seguir. «Pasa», le indicó con un tono de voz que era totalmente neutral. No tenía ninguna intención de hacerle las cosas fáciles. Paula entró en la casa y la dirigió hacia la sala de estar. Se dejó caer con nerviosismo en el borde del sillón, con una postura muy tensa, mientras sus manos retorcían un pequeño pañuelo de papel. Yo me senté en el asiento individual que estaba frente a ella, manteniendo una distancia física que era completamente intencionada. «Quiero que me expliques», le dije yendo directo al grano sin dar lugar a rodeos. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. «Papá, te juro que lo siento muchísimo. Siento de verdad no haber reaccionado cuando te vi ahí, detenido por esos hombres. Siento haber sido una cobarde». «¿Por qué entonces?», él preguntó con una voz dura y cortante. «¿Por qué te quedaste sin hacer nada? Soy tu padre. Viste cómo me echaban a patadas como si fuera un delincuente peligroso y tú simplemente sigue tu camino». «Porque mi madre me amenazó», soltó entre fuertes sollozos. «Hace 2 semanas, mamá vino a mi casa y me advirtió que si yo intentaba comunicarme contigo o si te defendía de cualquier forma, ella se encargaría personalmente de que Iván me diera la espalda por completo. Me dijo que iba a convencer a Iván de que me borrara de tu herencia, que destruiría mi relación con mi propio hermano, que me quedaría totalmente sola, sin familia que me apoyara». Me incliné un poco hacia adelante. «¿Y tú le creíste todo eso?». «Sí, le creí, porque conozco muy bien a mi madre. Cuando ella decide arruinar algo, lo hace con una minuciosidad increíble. Ya lo hizo con tu matrimonio, papá. ¿Te acuerdas de cómo logró convencer a medio vecindario de que tú eras el malo de la historia durante el divorcio? Ella tiene un poder de manipulación tremendo. Así que decidiste protegerte a ti misma y tu conveniencia, a costa de sacrificarme a mí». Paula hundió su rostro entre las manos, llorando. «Lo sé. Sé que actué de una manera horrible, imperdonable. Pero papá, tienes que ponerte en mi lugar. Estaba muerta de miedo y no se me ocurría absolutamente nada más que hacer. ¿Qué más cosas sabías?». La presioné sin piedad. «¿Sabías de Nerea, de todos los aviones, de esta trama?». Paula me miró sorprendida por la pregunta. «¿Cómo es posible que sepas que hay algo más?». «Contesta lo que te preguntaste», insistí sin ceder. Ella tomó una bocanada de aire, secándose las lágrimas con dificultad. «Hace unos 6 meses, en octubre, fui a ver a mamá. Nerea ya estaba allí. Me pareció muy extraño, porque mamá nunca me había hablado de que eran amigas íntimas. Las oí conversar en la cocina sobre ti, sobre todos tus bienes, y sobre cómo Iván por fin estaba aceptando sus planos. Parecía que todo iba alineándose. Y no me dijiste ni una palabra de eso». Confronté a mamá. Le preguntó directamente qué era lo que estaban tramando. Ella se limitó a reír y me dijo que no era asunto mío, que yo iba a tener mi parte de todos modos y que debía mantenerme al margen si quería seguir tranquila. Intenté después de hablar con Iván, pero él ya estaba completamente dominado por Nerea. Me dijo que tú eras un hombre egoísta, que nunca habías valorado de verdad a la familia y que ya era hora de que él tomara las riendas de su vida. ¿Te dijo eso? E Iván dijo que yo era un egoísta. Sí, y lo peor es que también comentó que tú siempre habías puesto tu negocio por encima de nosotros, la familia, que mamá había sufrido durante años por tu falta de atención y que tú habías sido un padre ausente. Su voz se llenó de temblores. Yo intenté defenderte, papá. Le recordé todas las veces que estuviste presente, tus gritos en los partidos de baloncesto, cuando lo ayudabas con las tareas, que le pagaste la carrera entera en la universidad, pero era como chocar contra una pared de concreto. Él tenía una respuesta prefabricada para cada recuerdo positivo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana,
sintiendo la necesidad de un momento para digerir todo aquello. Iván había sido totalmente reprogramado. Cada recuerdo afectivo de su padre había sido transformado en una queja, y cada acto de amor paterno había sido retorcido para presentarlo como una negligencia. Entonces, ¿por qué razón vienes a verme ahora?, preguntó sin voltearme hacia ella. ¿Qué ha cambiado en ti? Anoche no pude pegar ojo. No podía dejar de ver tu imagen parado ahí, fuera del salón, y la expresión de tu cara cuando mamá pasó de largo, fingiendo que no te conocía. Y me di cuenta de la terrible verdad. Me había convertido en la persona que más detesto. Una mujer cobarde, interesada, dispuesta a sacrificar lo correcto por pura comodidad. Me giré para mirarla. ¿Estás dispuesta a dar testimonio de lo que oíste? ¿De las plásticas entre tu madre y Nerea? ¿De las amenazas que Silvia te hizo directamente? Paula se puso pálida. ¿Testificar formalmente? ¿En un juicio? Sí. Estoy iniciando varias acciones legales, una enmienda total de mi testamento, una reestructuración de la compañía y una demanda contra tu madre por haber utilizado los fondos de su pensión de forma fraudulenta. Necesito personas que testifiquen. Necesito gente que esté dispuesta a decir la verdad bajo juramento. Se quedó en silencio por un largo minuto, con una batalla interna claramente visible en su rostro. Finalmente ascendió con firmeza. Lo haré, testificaré, contaré absolutamente todo lo que sé, sin omitir detalles. Eso te costará tu relación con tu madre, y muy probablemente con Iván también. Ya perdí a mi padre una vez por mi cobardía, dijo con una voz que sonaba mucho más resuelta. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Me niego a vivir con esa culpa. Me sentí de nuevo, esta vez más cerca de ella. Paula, necesito que entiendas algo muy importante. Las decisiones que estoy tomando ahora son definitivas. Iván será excluido de mi herencia. No se quedará con el control de la empresa. Estos cambios no podrán deshacerse, incluso si él se arrepiente en el futuro o si finalmente descubre la verdad. Esto es permanente. Lo comprendo perfectamente, papá. Esto significa que tu hermano no tendrá la seguridad económica que siempre creyó que tendría. Quiere decir que cuando Nerea inevitablemente lo abandone, al darse cuenta de que no hay un camino fácil para obtener mi fortuna, él estará completamente solo para enfrentar las consecuencias. Paula me sostuvo la mirada directamente. Papá, Iván ya es un adulto, un hombre grande. Tomó decisiones de adulto y debe afrontar las consecuencias de adulto. Tú no le hiciste nada. Él te hizo algo terrible a ti. Se merece enfrentarse al resultado de sus acciones. Asentí despacio. Eran justo las palabras que necesitaban oír. Hay otra cosa que tienes que saber, dijo Paula con un poco de timidez. La noche antes del matrimonio, escuché a Nerea hablando por su móvil con alguien. No estoy segura de con quién era, pero mencionó algo como: luego de la luna de miel damos inicio a la fase 2. El viejo estará tan desesperado y aislado que firmará cualquier papel que le pongamos para poder volver a ver a su hijo. Sentí una furia fría, como el cristal, formándose en mi pecho. Fase 2. Estaban planeando ir más allá. Mi humillación en la boda había sido apenas el comienzo de su plan. Gracias por decirme esto, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Será información muy útil y valiosa. Paula se puso de pie con inseguridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, papá? Ahora, le respondí levantándome también. Vienes conmigo mañana al notario y comienzas el proceso de decidir qué clase de persona quieres ser realmente. La abracé en ese momento. Fue el primer contacto físico que tuvimos desde que había entrado. Ella se aferró a mí con fuerza, como cuando era una niña pequeña sollozando contra mi hombro. Lo siento tanto, papá. De verdad que lo siento muchísimo. Lo sé. Hija, lo sé bien. El lunes 30 de abril, a las 8:30 de la mañana. Mi auto Mercedes avanzaba con determinación por las calles de Valencia en dirección al despacho del notario, el señor Guillermo Torres Blasco, en la gran avenida del Reino de Valencia. Paula estaba sentada junto a mí, en el asiento del copiloto en completo silencio, pero con una firmeza notable en su postura. Miguel nos seguía de cerca en su viejo Volvo. Javier ya nos estaba esperando en el aparcamiento del edificio cuando llegamos.
La oficina del notario se encontraba en el tercer piso de un antiguo edificio que había sido restaurado. Las paredes de piedra rústica contrastaban elegantemente con el mobiliario moderno. La secretaria, una mujer muy eficiente de unos 50 años, nos guió hasta una amplia sala de juntas, con una mesa de caoba maciza, lo suficientemente grande para 12 personas. El notario Torres era un hombre de unos 62 años, sumamente detallista, con gafas de montura fina de metal y un traje gris que lucía impecable. Lo conocí de transacciones comerciales anteriores. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profesionalidad irrenunciable. «Señor Villar», me saludó con un apretón de manos formal. «El señor Romero ya me ha puesto al tanto sobre la naturaleza de los documentos legales que debemos formalizar hoy. Tenemos una agenda muy pesada». «Así es», confirmó mientras todos nos sentábamos alrededor de la mesa. «Y necesito que todos los cambios queden absolutamente ciegos, sin margen de error, de forma legal». Durante las siguientes 4 horas completas, el notario Torres dirigió un minucioso proceso de reestructuración total de mis bienes. Javier había preparado toda la documentación con antelación, pero cada punto requería ser verificado, leído en voz alta y confirmado la comprensión por mi parte. El primer documento fue la anulación del testamento anterior, el que había firmado en marzo de 2019. El notario leyó cada cláusula del Antiguo Testamento antes de proceder a su anulación formal. Escuchar en voz alta cómo había repartido equitativamente mi patrimonio entre Iván y Paula me dolió de una forma que no había previsto. Ese testamento representaba una versión de la realidad en la que mis 2 hijos me valoraban de igual manera. ¿Confirma su deseo de anular este testamento en su totalidad?, preguntó el señor Torres. «Lo confirmo sin dudar», respondió con voz firme y sonora. El segundo documento era el Nuevo Testamento. Este era considerablemente diferente. Paula heredaría la casa familiar, cuyo valor se estimaba en las 2 propiedades comerciales adicionales, valoradas en un total de, serían vendidas después de mi caída, y los fondos resultantes se depositarían en un fondo fiduciario destinado a mis futuros nietos, si lo sabía, o serían donados a una fundación benéfica específica, si no. «Y con respecto a la empresa Villar Importaciones S.L., preguntó el notario tomando apuntes. «Se crea un fideicomiso familiar», explicó Javier. «El 51% de las acciones de la empresa serán transferidas a un fondo gestionado por un comité de 3 personas. Paula Villar Ortega, Miguel Ibarra Vega y una empresa fiduciaria profesional, Gestión Patrimonial Levante. No se podrá tomar ninguna decisión sin la aprobación de al menos 2 de los 3 administradores, y el 49% restante», continuó el notario, «se mantendrá como acciones líquidas que podrán ser repartidas, vendidas o conservadas según lo decidan los administradores, calculando en lo que más convenga al patrimonio». El notario alzó la mirada. «Esto, de manera efectiva, elimina cualquier control directo de los herederos individuales sobre el destino final de la empresa. La propiedad pasa a ser colectiva y profesionalizada». «Correcto», confirmó. «La compañía que yo levanté con tanto esfuerzo durante 40 años no se convertirá en una herramienta de manipulación para nadie. Será protegida, administrada de forma profesional, y sus ganancias se repartirán según criterios totalmente objetivos establecidos en el acuerdo de fideicomiso». Paula permanecía en silencio, pero pude ver cómo una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. Ella entendía la magnitud de lo que estaba presenciando. La desintegración formal de una estructura familiar que había existido durante décadas. El tercer documento trataba sobre los poderes notariales. Revocaba cualquier poder previo que le hubiera dado a Iván con respecto a decisiones médicas o financieras en caso de que yo quedara incapacitado. Los nuevos poderes se otorgan de manera exclusiva a Paula y Javier como mis correpresentantes. «Este es un paso muy serio», advirtió el señor Torres. «En el caso de una emergencia médica, su hijo Iván no tendrá ninguna autoridad legal para tomar decisiones en su nombre». «Es justo lo que busco», respondió con total convicción. «No voy a confiar mi vida a una persona que ha demostrado tan claramente que no la valora». El cuarto documento
Se refería a la reestructuración de las participaciones en Villar Importaciones S.L., con efecto inmediato, no después de mi muerte. Este era el más complejo. Técnicamente, transfería el 51% de mis al fideicomiso que acabábamos de crear acciones, manteniéndome yo con el 49% como accionista minoritario, pero con derechos especiales de gestión mientras vivía. Esto significa, explicó Javier mirando a Paula, que tu padre ya no es el dueño mayoritario de su propia empresa. El control real pasa al fideicomiso desde este preciso momento. ¿Por qué hacerlo ahora y no esperar a tu fallecimiento?, preguntó Paula, siendo la primera vez que habló en varias horas. Porque cuando Iván regrese de su luna de miel, intentará exactamente lo que tú mencionaste, la fase 2, respondió. Me presionará, me manipulará e incluso podría intentar desafiarme legalmente. Si los cambios ya están en vigor, no podrá hacer absolutamente nada para revertirlos. No hay manera de deshacer esto por medio de chantaje emocional o maniobras legales. Miguel, que había permanecido como un testigo silencioso, avanzando con claro apoyo. El quinto documento fue la demanda formal contra Silvia Ortega Ruiz. Esto lo había discutido largamente con Javier. Acusaba a mi exesposa de utilizar los fondos de la pensión alimenticia de forma fraudulenta, conspiración para influenciar indebidamente a mi hijo y alienación parental. Buscaba la cancelación inmediata de los pagos mensuales de la pensión y la devolución de los fondos que le había pagado durante el periodo de la conspiración que estaba documentada. Esta demanda, advirtió Torres, va a generar un conflicto legal considerable. La señora Ortega, sin duda, contratará una representación legal muy agresiva. Que lo haga, respondió fríamente. Tengo documentación con fotografías, múltiples testimonios, registros financieros. La verdad de los hechos está completamente de mi lado. A las 12:40 del mediodía, todos los documentos estaban firmados, sellados y registrados oficialmente. El notario Torres guardó copias en archivos seguros. Javier se llevó un juego completo para sus registros legales, y yo me quedé con copias certificadas de todo. Señor Villar, dijo Torres mientras nos disponíamos a marcharnos, en 38 años como notario he presenciado muchísimas reestructuraciones de bienes, pero muy pocas tan completas y definitivas como la que acaba de llevar a cabo. ¿Está totalmente seguro de estas decisiones que ha tomado? Lo miré fijamente a los ojos. Notario Torres, hace apenas días fui expulsado a la fuerza de la boda de mi propio hijo 5 por vigilantes de seguridad, siguiendo órdenes expresas suyas. No recibí una llamada, no tuve una explicación, no me dieron oportunidad de defenderme. Solo recibí una humillación pública y brutal. Después de eso, ¿cómo podría no estar seguro? Torres avanzando lentamente, comprendiendo. Entiendo perfectamente. Entonces todo está en orden. Salimos del edificio bajo un sol brillante del mediodía, que contrastaba con la seriedad de lo que acabábamos de finalizar. Miguel se despidió con un abrazo fuerte, prometiendo estar disponible para lo que necesitara. Javier se dirigió rápidamente a su oficina para empezar con la presentación de la demanda contra Silvia. Paula y yo nos quedamos parados junto a mi Mercedes. Ella se veía agotada, como si hubiera envejecido varios años en esas pocas horas. Papá, dijo por fin, cuando Iván se entere de todo esto, se va a enfurecer, completé yo por ella. Me echará la culpa. Intentará acciones legales que no tendrán éxito. Y con el tiempo, quizás dentro de años, entenderá que todo esto fue una consecuencia directa de sus propias y terribles decisiones. Y si nunca llega a entenderlo, abra la puerta del coche. Entonces vivirá el resto de su vida sin entenderlo. Esa será su carga, su cruz, no la mía. Llevé a Paula de vuelta a su casa en un silencio lleno de pensamientos. Cuando se calló, me tomó la mano por un momento. Gracias por darme una segunda oportunidad, papá, dijo con sinceridad. Las segundas oportunidades se ganan, Paula. Asegúrate de que tu conducta la merezca. Manejé de regreso a mi hogar sintiendo una extraña mezcla de cansancio y un gran alivio. En una sola mañana, había desmantelado una estructura patrimonial de 40 años y la había levantado de nuevo con una arquitectura completamente diferente. No había forma de volver atrás, y eso, irónicamente, me daba una gran paz.
Los siguientes días transcurrieron en un silencio muy calculado. Iván y Nerea estaban en Grecia, disfrutando de su luna de miel en alguna isla paradisíaca, completamente ajenos al sismo legal que había redefinido su futuro. Yo aproveché ese tiempo para poner en orden mi vida, mis pensamientos y mis movimientos siguientes. Javier presentó la demanda contra Silvia el día 3 de mayo. Su reacción fue exactamente la esperada. Llamadas llenas de rabia que decidió ignorar, mensajes de amenaza que guardaré como prueba adicional. Pero yo sabía que el verdadero momento de la verdad llegaría cuando Iván regresara de su viaje. El 12 de julio de 2024, exactamente una semana después de su matrimonio, mi teléfono vibró con una llamada de un número que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era Iván. Miré la pantalla durante varios timbrazos antes de contestar. «Hola, Iván», le dije con voz neutra y calmada. «Papá». Su tono era falsamente despreocupado, como si no hubiera sucedido nada importante entre nosotros. «¿Podemos vernos?» «Necesito hablar contigo de algo importante». «¿De qué se trata?», preguntó a pesar de que conocía la respuesta perfectamente. «Preferiría conversarlo en persona». «¿Puedo pasar por tu casa esta tarde?» «No, nos encontraremos en un sitio público e imparcial, en la cafetería central de la plaza del ayuntamiento, a las 4 de la tarde. Había esperado que me invitara a mi propia casa, un lugar familiar donde se sentiría más cómodo. Hubo un silencio breve del otro lado. «De acuerdo, ahí estaré». Llegué a la cafetería con 15 minutos de antelación. Elegí una mesa en una esquina que me permitía ver bien, pero que era relativamente privada. Pedí un café solo y esperé. A las 4 en punto vi a Iván entrar. Lucía un bronceado de sus vacaciones griegas, con una camisa blanca casual y pantalones vaqueros. Se veía relajado, casi contento. Esto estaba a punto de cambiar excesivamente. Se sentó frente a mí, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá, te veo muy bien». «Iván», respondió sin correspondencia a su falsa amabilidad, «me dijiste que tenías algo importante que discutir». «Soy todos los oídos». Su sonrisa se desvaneció un poco. «Bueno, Nerea y yo estuvimos hablando durante la luna de miel sobre nuestro futuro. Hemos tomado la decisión de comprar un apartamento más grande, un lugar donde, con el tiempo, podamos formar una familia. Encontramos uno ideal en la zona de Ruzafa, 120 metros cuadrados, con unas vistas maravillosas». «Mis felicitaciones», dije sin emoción alguna. «El asunto es que necesitamos para la entrada. Con mis ahorros y lo que Nerea ha podido juntar, podemos cubrir el resto con un crédito hipotecario. Había pensado que tú podrías ayudarnos con esa cantidad inicial, ya sea como un préstamo o como un adelanto de la herencia, como te parezca más conveniente». Lo miré fijamente en silencio por un largo rato. Tenía la desfachatez de sentarse delante de mí una vez semanas después de haberme echado de su boda con vigilantes y pedirme, como si fuera mi obligación, como si tuviera un derecho automático sobre mi dinero: «¿Qué tal te fue en Grecia?». Ya le preguntó en lugar de contestar a su petición. Pareció desconcertado por el cambio de tema. «Fue espectacular. Santorini, Mykonos, Creta. ¡Qué increíble! Me alegra mucho». «¿Y Nerea? ¿Cómo se está adaptando a la vida de casada?» «Está muy bien, feliz». «Papá, volviendo al tema del apartamento, hay algo que debo entregarte antes de seguir con esta conversación», dije. Saqué un sobre de papel manila bastante grueso de mi maletín y lo deslicé sobre la mesa hacia él. «Ábrelo, por favor». Iván frunció el ceño, pero obedeció. Dentro había una copia completa del informe de Ricardo. Las fotografías con fechas de Nerea y Silvia desde marzo de 2022. Los registros de llamadas, los documentos del encuentro planeado en la cafetería. Todo estaba organizado de manera cronológica. Al final, también estaban las copias certificadas del Nuevo Testamento y de los papeles de la reestructuración de la empresa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro a medida que pasaba cada página. Sus manos comenzaron a temblar. Cuando llegó a las fotos del encuentro casual, donde se suponía que había conocido a Nerea, con Silvia observando desde lejos, quedó totalmente paralizado. «¿Qué es todo esto?», susurró al fin. «Es la verdad», respondió con la calma que había practicado. «Es la documentación completa de una conspiración que duró 2 años entre tu madre y tu esposa
para manipularte, alejarte de mí y asegurarte de controlar mi patrimonio. Todo es verificable. Es totalmente legal y es completamente cierto. Esto tiene que ser un error garrafal. Mamá y Nerea no se conocieron antes de que yo... Página 7. Marzo de 2022. Evento benéfico en el Hotel Westin. Página 9. 37 llamadas telefónicas entre abril y julio de ese año. Página 15. Visita conjunta al notario en mayo. Mi voz se mantuvo profesional, como si estuviera presentando un informe de negocios. Iván seguía negando con la cabeza, aturdido. No tiene que haber una explicación. Quizás se conocieron sin querer y no me lo contaron. ¿Y por qué no te lo dijeron? Porque estaban conspirando activamente para medirse en tu vida y utilizar nuestra relación como una herramienta de extorsión. Saqué un segundo sobre. Este contiene el testimonio de Paula sobre las plásticas que escuchó entre Nerea y Silvia, donde hablaron específicamente de planos para aislarme y después forzarme a firmar lo que fuera, con tal de recuperar el contacto contigo. Cito textualmente: el viejo estará tan desesperado que firmará lo que sea. Paula mentiría. Paula está dispuesta a testificar bajo juramento. También Miguel Ibarra. Él las vio juntas en Requena en mayo de 2022. ¿Cuántos testigos imparciales necesitas, Iván? Iván soltó los documentos sobre la mesa, como si lo quemaran. Incluso si todo esto fuera real, si mi madre y Nerea se conocieran antes, eso no significa que todo fuera una conspiración. Tal vez me enamoré de ella de forma genuina y por una casualidad, ella derramó café sobre tus papeles justo cuando tú pasabas, con tu madre observando todo como una directora de escena. Lo interrumpí. Iván, te tengo el suficiente respeto como para no ofenderte pensando que eres tan ingenuo. Su expresión cambió de la sorpresa a una furia defensiva. Bien, aceptamos que tienes razón. Supongamos que Nerea se acercó a mí con una intención. ¿Acaso eso invalida mis sentimientos, los meses que estuvimos juntos, el amor que hemos construido? Esa es una pregunta que solo tú tendrás que responderte con el tiempo, le dije con suavidad. Pero antes de que lo hagas, sigue leyendo el sobre, las últimas hojas. Lo hizo llegando a los documentos del notario. Vi el momento exacto en que entendió las implicaciones de lo que leía. Su rostro pasó de la confusión a la absoluta incredulidad y un terror visible. «Me has sacado de tu testamento», dijo con la voz quebrada. «Te he removido de mi testamento. He transferido el control de la compañía a un fondo fiduciario donde no tienes ninguna participación. He anulado cualquier poder legal que pudieras tener sobre mis decisiones». Enumeré los hechos de forma clínica. Todo fue ejecutado legalmente el 30 de abril, notariado e irreversible. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. Los documentos tienen 6 semanas de antigüedad y son definitivos. Iván se levantó de la silla de golpe, tirándola al suelo con el movimiento. Otros clientes de la cafetería voltearon a mirar. «Esto es una venganza. Me estás castigando por casarme con la mujer que yo elegí. Siéntate», le ordenó con una voz tranquila, pero con la autoridad que había perfeccionado en mis 40 años dirigiendo empleados. Y baja el tono de voz. Para mi sorpresa, él obedeció al instante, recogiendo la silla y sentándose de nuevo, aunque temblaba de ira. «Iván», continúa con la misma calma que era mortal, «permíteme hacerte una pregunta muy simple. Antes de poner a vigilantes de seguridad con mi fotografía en la entrada de tu boda, con órdenes de echarme a la fuerza, ¿en algún momento viniste a hablar conmigo? Me pediste mi versión sobre cualquier acusación que te hayan metido en la cabeza. Me diste la oportunidad de defenderme. Silencio total. Contesta lo que te preguntaste. Nerea me dijo que tú...». Comenzó con un tono débil. «No te pregunté qué te dijo, Nerea. Te pregunté si viniste a verificar los hechos con tu padre de 67 años antes de humillarlo. Públicamente de esa manera». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, correcto. No lo hiciste. Y esa decisión que tomaste, hijo, tiene consecuencias que son permanentes y definitivas». Iván se quedó sentado frente a mí, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa entre nosotros, como una evidencia innegable de su traición y de mis consecuencias. «Espera en silencio»,
Esta era su última oportunidad de hablar, de explicarse, de mostrarme si quedaba algo del hijo que había educado bajo todas esas capas de manipulación. Nerea me había dicho que tú te oponías totalmente a nuestra boda. Comenzó con la voz entrecortada. Me dijo que habías hecho comentarios muy ofensivos sobre su familia, su trabajo, y que la habías llamada cazafortunas a sus espaldas. Y mi mamá lo confirmó. Me dijo que había escuchado esos comentarios directamente de ti, que tú estabas furioso porque Nerea no venía de una familia con dinero, como las otras novias que yo había tenido. ¿Y tú le creíste eso sin investigar?, preguntó manteniendo un tono neutral. Mamá lo afirmó. Iván, en los 38 años de tu vida, ¿alguna vez expresó prejuicios contra alguien por su origen económico? ¿Alguna vez te enseñó que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria? Negó lentamente con la cabeza. Tu abuelo, mi padre, fue mecánico de oficio. Trabajó con sus manos toda su vida. Yo construí mi empresa desde cero, desde ser un simple vendedor hasta el dueño. ¿De verdad creíste que me convertiría en un presumido que desprecia a una maestra de yoga por su profesión? Cuando Nerea y mamá me lo aseguraron, su voz se apagó por completo. Cuando dos personas que ahora sabes que estuvieron conspirando juntas durante 2 años te contaron la misma historia, coordinada, tú aceptas esa versión sin verificarla con la única persona que podía haberla desmentido o confirmado. Yo, tu padre, dejé que esa verdad se hundiera en él. ¿Por qué?, se preguntó. Porque confiaba en ellas, admitió con una voz miserable. Sin embargo, dudaste de mi honestidad. Tu progenitor, el hombre que te educó, costó tus estudios, te ofreció respaldo total durante 38 largos años. No mereció ni 5 minutos para charlar antes de que me echaras de tu boda como si fuera un delincuente. Iván cubrió su rostro con las manos. Cielos, ¿qué fue lo que hice mal? Has aprendido una amarga lección acerca de la confianza ciega y de no corroborar las cosas por ti mismo. Descubriste que la gente puede engañar con mucha facilidad cuando hay suficiente dinero de por medio como motivación, y como resultado ha perdido lo que te correspondería de mi patrimonio. Levantó la mirada de arrepentimiento. ¿Es eso lo único que importa para ti? ¿Castigarme con el tema del dinero? No, respondo con voz firme. Si solo se tratara de dinero, habría cambiado porcentajes en mi última voluntad. Lo que hice fue mucho más profundo. Te eliminé por completo porque demuestras una falta total de consideración hacia mí como ser humano. El dinero es solo una consecuencia, no el objetivo principal. Puedo solucionarlo, dijo con gran desesperación. Hablaré con Nerea, me enfrentaré a tu madre. Voy a descubrir la historia completa. Ya sabes la historia completa. Está escrito en los documentos que tienes delante. Entonces, pediré perdón a todos si es necesario. Haré lo que sea con tal de recuperar tu aprecio. Lo observé un buen rato, viendo vestigios del niño que fue bajo los rasgos del adulto que se había convertido. Iván, hay cosas en la vida que no se recuperan solo con una disculpa. La buena relación que se construye durante muchos años se destruye en un momento y requiere muchos más para volver a levantarla, si es que eso es posible. ¿Me estás diciendo que jamás me vas a perdonar? Te estoy diciendo que el perdón y la rehabilitación son asuntos distintos. Puede que con el tiempo logre perdonarte por haber sido manipulado, por tu inocencia, incluso por haberme humillado, pero que nuestra relación vuelva a ser la de antes requiere algo más que solo un lamento. Requiere que demuestres con hechos constantes, a lo largo de los años, que entiendas de verdad el tamaño del daño que causaste. «Años», repitió con espanto. Iván, esto lo planearon por 2 años. Esperabas que yo lo olvidara en un par de semanas. Se dejó caer en su silla totalmente vencido. Y mientras tanto, simplemente me sacas de tu vida. No te saqué, tú te sacaste. Yo solo estoy protegiendo lo que aún queda. Bebí un sorbo de mi café que ya estaba frío. Pero hay algo más que debes entender sobre esos papeles que tienes ahí. ¿Qué otra cosa puede ser?, preguntó con amargura. Página 32. Una demanda legal en contra de tu madre por usar de forma ilegal los pagos para su manutención. Buscó rápidamente hasta que la encontró. Leyó a toda prisa, poniéndose cada vez más pálido. Estás demandando a mamá por 108.000 euros, más los gastos del juicio.
3.000 euros cada mes durante 36 meses de un complot que está probado. Usó dinero que yo le daba para financiar un plan que buscaba destruir mi relación contigo. Eso se considera un fraude. Pero eso la dejará sin dinero. Debió haberlo pensado antes de hacer ese complot. Las acciones que hacemos traen consecuencias, Iván. Es una lección que ambos, tanto tú como tu madre, van a aprender juntos. ¿Y Nerea?, preguntó con la voz casi inaudible. ¿Qué tengo que hacer con ella? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, pero te sugiero que pienses en esto. Ahora que sabes que no hay una herencia enorme esperándote, que no habrá entrada fácil a la empresa de la familia, que todo se ha organizado de tal forma que nunca vas a poder manejar mis bienes. ¿Cuánto tiempo crees que seguirá interesada en ti? Vi una terrible comprensión en su rostro. Ella se casó conmigo por el dinero. No puedo asegurar sus verdaderas intenciones. Solo puedo mostrarte hechos documentados y dejar que saques tus propias conclusiones. Iván puso todos los documentos de nuevo en el sobre con manos temblorosas. ¿Qué se supone que haga ahora? Me levanté y dejé 20 euros sobre la mesa para pagar los cafés. Ahora vives con las repercusiones de tus decisiones. Trabajas en tu empleo habitual sin el apoyo de una herencia familiar. Observa cómo reacciona tu pareja cuando se dé cuenta de que casarse contigo no la hizo millonaria. Y si tienes suficiente suerte y sensatez, aprenderás quién eres en realidad cuando todo a tu alrededor se caiga a pedazos. Papá, por favor, empezó a decir intentando alcanzar mi brazo. Me detuve, pero no me di la vuelta completamente. Iván, fui echado a la fuerza de la boda de mi propio hijo por unos guardias que me trataron como una amenaza. Fui avergonzado delante de parientes, amigos y conocidos. Esa herida no se cura con una charla de 1 hora en una cafetería. Entonces, ¿esto es el final? ¿Ya no tengo padre? Finalmente me volteé para verlo. Siempre serás mi hijo. Eso no cambia en lo biológico, pero la conexión padre e hijo basada en el aprecio mutuo, la confianza y la comunicación, esa murió cuando decidió creer mentiras sobre mí sin siquiera escucharme. Si quieres reconstruirla, tendrás que empezar desde una base completamente nueva. Y eso, hijo, requiere un tiempo que no estoy seguro de que tengas la paciencia para invertir. Haré todo lo que sea necesario, afirmó con una firmeza repentina. Entonces, empieza por ser sincero contigo mismo sobre tu matrimonio. Empieza por hacerte preguntas difíciles sobre las personas en quienes has depositado tu confianza. Y cuando tengas las respuestas reales, no las que deseas oír, sino las verdaderas, quizás podamos volver a conversar. Salí de la cafetería dejándolo allí, rodeado de pruebas de su propia ingeniosidad. No miré hacia atrás. Una parte de mí quería volver, ver si estaba tan destrozado como yo me había sentido frente a las puertas de la boda. Pero no lo hice. Algunas enseñanzas tienen que causar dolor para que realmente se asimilen. Conduje a casa con la mente curiosamente tranquila. La plática había sido tan dura como lo había previsto, pero también era indispensable. Iván ahora sabía toda la verdad. Lo que hiciera con esa información mostraría su verdadero carácter. Cuando llegué a mi entrada, vi un vehículo desconocido aparcado frente a mi vivienda. Una joven se bajó cuando me aproximé. Era Nerea. Su expresión era fría y calculadora, muy distinta de la dulzura falsa que había mostrado durante meses. Don Andrés, dijo sin rodeos, necesitamos tener una conversación. Sonreí sin gracia. La segunda parte estaba empezando justo como Paula lo había advertido. Tienes razón, Nerea, es necesario que hablemos. No invites a Nerea a pasar a mi casa. Nos quedamos parados en la entrada bajo el intenso sol de julio, y eso fue a propósito. Quería que se sintiera cómoda, fuera de su entorno, sin el dominio que había ejercido por tanto tiempo desde la oscuridad. Supongo que Iván te enseñó los documentos, dije cruzando los brazos. Los vi, respondieron con la voz desprovista de la falsedad dulce que había usado durante meses. Esta era la verdadera Nerea, fría, astuta, furiosa por haber sido desenmascarada, y vine a decirle que está cometiendo un error colosal. ¿Un error? Demostrar con papeles una conspiración de 2 años es solo una precaución sensata. Llámelo como quiera. Pero acabar con el futuro de su único hijo por un orgullo herido es lamentable. Sus ojos verdes brillaban con un desprecio apenas disimulado. Iván es su sangre. ¿De verdad va a castigarlo?
por enamorarse de la persona equivocada según su punto de vista, Iván no está siendo castigado por haberse enamorado. Está sufriendo las consecuencias de echarme de su boda sin siquiera preguntarme mi versión. Hay una gran diferencia. Nerea dio un paso hacia mí, con una actitud desafiante. Mire, don Andrés, usted y yo sabemos cómo funcionan las cosas en la vida real. Las familias llegan a acuerdos. Los padres ayudan a sus hijos porque es lo correcto, no porque los hijos sean perfectos. Usted cuenta con 1.400.000 euros. ¿De verdad le va a negar a su único hijo varón lo que le corresponde por un capricho de un anciano amargado? La simulación se había caído por completo. Ya no había pretensión de respeto, de afecto familiar, de nada. Solo una ambición descarada. «Qué interesante», dije con calma. «Acabas de confirmar todo lo que el investigador privado probó. ¿Sabías el valor exacto de mis bienes hasta el último euro? ¿Cómo sería eso posible para una profesora de yoga que supuestamente se enamoró por casualidad de mi hijo?» Dudó por un instante, pero se recuperó rápidamente. Iván me contó sobre su dinero. Es normal entre parejas, solo que estos papeles tienen fecha de antes de que Iván y tú se conocieran oficialmente, antes de la farsa del café derramado con Silvia mirando desde la esquina. No sé de qué está hablando. Claro que lo sabes. Y ahora que sabes que no hay herencia esperándote, que no hay manejo de la empresa, que Iván vivirá con un salario normal de trabajador el resto de su vida sin mi ayuda económica. ¿Cuánto tiempo crees que vas a permanecer en este matrimonio? ¿6 meses? ¿1 año? Su rostro se puso tenso. Amo a Iván. Amabas lo que él significaba, la entrada a una fortuna por medio de un casamiento bien planeado. Pero ese plan se vino abajo cuando firmé los documentos ante notario. Ahora solo te queda un hombre común, con ingresos comunes y un futuro normal. Estás queriendo acabar con nuestro matrimonio. Su matrimonio se arruinó solo cuando se basó en mentiras y complots. Yo solo mostré los cimientos que estaban podridos. Di un paso hacia ella ahora, cambiando la dinámica de poder. Pero hay algo que debes saber, Nerea. También presentó una demanda en contra de Silvia por 108.000 euros más los gastos del juicio. Cuando ese pleito termine, y va a ser a mi favor porque las pruebas son irrefutables, tu compañera de complot estará arruinada. ¿Cuánto te prometió de mi patrimonio? ¿El 20%? ¿El 30%? Sea cual sea el número, ahora es 0. Vi el cálculo frío trabajando detrás de sus ojos. Estaba evaluando opciones, buscando salidas, planeando el siguiente movimiento. Era una cazadora, atrapada y lo sabía. Iván me contará todo, dijo al final, sobre su empresa, sus cuentas, todo. Tengo derechos como esposa. Adelante. 49% de acciones en una empresa controlada por un fondo de inversión manejado por un comité que no incluye a Iván. Cuentas personales discretas, una propiedad que alquila. Su fortuna personal es de unos 80.000 euros. Disfruta tu parte como esposa de eso. La rabia sustituyó por un momento al cálculo en su rostro. Usted es un viejo amargado que no puede soportar ver a su hijo feliz. Soy un padre que se protege de los conspiradores. Hay una diferencia. Pivot se mantuvo mortalmente tranquila. Nerea, hazte un favor. Cuando decidas divorciarte de Iván, porque ambos sabemos que lo harás, hazlo pronto y sin problemas. No alargues esto sin necesidad. Ya le has hecho suficiente daño. ¿Quién dice que me voy a divorciar? Tu lenguaje corporal, tu tono, la forma en que analizas cada palabra que dije buscando un beneficio económico. Eres buena actriz, lo reconozco. Engañaste a mi hijo durante meses, pero yo llevo 40 años conociendo a las personas en negociaciones de negocios. Sé cuando alguien está planeando su salida. Se dio la vuelta hacia su coche sin decir otra palabra. Los tacones golpeando con fuerza el pavimento, pero antes de subir se volteó por última vez. Iván lo odiará por esto, tal vez, pero con el tiempo entenderá que lo salvé de muchos años de un matrimonio fraudulento, y ese entendimiento, cuando llegue, valdrá más que su odio temporal. La vi irse acelerando de forma innecesaria, chirriando los neumáticos. La segunda parte había durado menos de 10 minutos. Había esperado amenazas más complejas, una manipulación más sofisticada, pero Nerea había mostrado sus cartas demasiado rápido, demasiado obvio. Era una señal de desesperación. Pasaron 3 meses. Octubre de 2024. Las hojas comenzaban a caer de los árboles en mi jardín,
creando una alfombra dorada que pisaba cada mañana durante mis paseos. El juicio en contra de Silvia avanzaba lentamente, pero con firmeza. Javier informaba sobre el avance cada semana. Audiencias iniciales, presentación de pruebas, testimonios de Miguel y Paula que reforzaban nuestro caso. Iván no se puso en contacto conmigo durante ese tiempo. Según Paula, quien mantenía un trato limitado con su hermano, su matrimonio se estaba deteriorando de forma notable. Nerea había comenzado a salir sola a menudo, rechazaba las invitaciones de la familia, mencionaba constantemente la falta de dinero en un tono de reproche. En diciembre llegó la llamada que yo había estado esperando de Javier con la noticia final sobre el caso. Andrés, el juez decidió a tu favor. Silvia debe devolver 108.000 euros, más 32.000 en gastos legales. Tiene 6 meses para pagar o enfrentará el embargo de sus bienes. ¿Apeló? Su abogado le aconsejó no hacerlo. La prueba era contundente. Fotografías, varios testimonios, registros de llamadas. No tenía manera de defenderse. La Navidad de 2024 llegó en silencio. Por primera vez en 38 años, no recibí una llamada de Iván deseándome una feliz Navidad. Pero Paula vino con su familia. Miguel se unió. Preparé una cena elaborada en mi cocina que se había sentido demasiado vacía por meses. ¿Sabes algo de Iván?, preguntó Paula mientras servíamos vino después de cenar. Nada. Te llamaron hace un par de semanas. Nerea le pidió el divorcio. Parece que conoció a alguien con mejor situación económica. Paula hizo una pausa. Iván sonaba muy afectado. ¿Papá Present Sima preguntó por ti? ¿Qué le dijiste? Que lo quería, pero que había estropeado algo que tomaría muchos años reconstruir, que no era demasiado tarde para empezar, pero que requería una sinceridad humilde que no estaba segura de que él tuviera aún. Asentí despacio. Fue una buena respuesta. ¿Lo extrañas?, preguntó con voz suave. Extraño al hijo que creí que tenía, al hombre que resultó ser. A ese necesito conocerlo desde cero antes de poder echarlo de menos de verdad. El 26 de diciembre encontré un sobre en mi buzón. Reconocí la letra al instante. Iván. Lo llevé adentro y lo dejó sobre la mesa durante 1 hora antes de abrirlo. Por fin, con café caliente y una calma decidida, rompió el sello. La carta estaba escrita a mano. 3 páginas enteras con una letra temblorosa. Papá, no sé si vas a leer esto. No sé si me ganó el derecho de que lo leas, pero necesito intentarlo. Nerea me pidió el divorcio. Mamá perdió el juicio y me pidió dinero que no tengo. Mi vida se derrumbó justo como lo anticipaste, y en medio de los escombros por fin veo toda la verdad, no solo sobre ellas, sino sobre mí, sobre mi falta de valor, mi ingenuidad, mi disposición a creer lo peor de ti sin pensarlo. Me enseñaste a comprobar la información, a buscar varias fuentes, a no aceptar una sola versión sin pruebas. Fallé en poner en práctica esas lecciones cuando más importaba. Te humillé en público sin dejarte hablar. Eso no se puede perdonar, y no busco que me perdones. Busco la oportunidad de empezar a ganar tu confianza un día a la vez durante el resto de mi vida. La posibilidad de llamarte papá otra vez con respeto. Si esa puerta está cerrada para siempre, lo entiendo. Pero si existe un pequeño rayo de esperanza, prometo dedicar cada día a hacerlo más grande con hechos, no solo con palabras. Te amaré siempre, Iván. Doblé la carta lentamente. No lloré, no sonreí, simplemente la guardé en el cajón de mi escritorio junto con todas las demás cartas importantes de mi vida. Algún día, quizás en meses o años, respondería, pero no hoy. Hoy simplemente viví con la tranquilidad de saber que algunas enseñanzas, por más dolorosas que resultan, son las únicas que de verdad transforman a las personas. Si disfrutaste de esta narración, da me gusta al video, suscríbete al canal Historias que Duelen y comparte tus ideas en los comentarios. Para escuchar la siguiente narración, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.